Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Les habla el profesor Edebaldo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de la asignatura de control automático. Y bueno, chicos y chicas, en este nuevo video vamos a comenzar a analizar el tema de modelación de sistemas físicos. En este tema es el segundo subtema de la segunda unidad, ¿de acuerdo? El primer subtema pues tuvo que ver con los diagramas de bloques y también abarca lo que es la software de simulación y control, que en este caso fue lo que les demostré o lo que les mostré en la práctica 1. El software de simulación y control que vamos a estar utilizando pues fue ese, ¿no? Que es el de Scilab. Y bueno, chicos, recuerden que en actividades anteriores, en los cuestionarios, pues les planteaba preguntas de que escribieran la expresión matemática que relacionaba el nivel de líquido en un tanque con los flujos de entrada. Ese era un modelo matemático. Así también les preguntaba los elementos que componían las ecuaciones diferenciales que describían el cambio de temperatura en un recipiente. Ahora, en esas actividades pues les preguntaba sobre esas ecuaciones, pero no los cuestionaba o no los hacía reflexionar sobre cómo es que se obtenían esas ecuaciones, ¿de acuerdo? En las lecturas que realizaron, pues al ir leyendo los documentos, pues llegaban a la ecuación y a una descripción de lo que era la ecuación, pero no había una descripción de cómo es que se obtenía esa ecuación. Este tema consiste en aprender, o mejor dicho, analizar cómo es que se obtienen esas ecuaciones. Por lo tanto, habrá que conocer algunas leyes de la física, habrá que saber interpretar el significado de algunas operaciones matemáticas, ¿no? Como el de la igualdad, el de la derivada, inclusive el de la integral, qué es lo que representan y cómo es que esa representación matemática se puede utilizar para describir un fenómeno físico, ¿ok? Bueno, para ser lo más concreto posible, vamos a concentrarnos en sistemas mecánicos. Primero sistemas mecánicos, ya después abarcaremos un poco de sistemas eléctricos, térmicos y de fluidos o hidráulicos, ¿de acuerdo? Bien, para poder describir cómo es que se formula el modelo matemático de un sistema mecánico, van a desarrollar esta actividad que es la número 12. Esta actividad consiste en un cuestionario de 10 preguntas. La primera es que me indiquen cómo se describe el movimiento de elementos mecánicos. Esta pregunta se refiere más que nada a las leyes de la física que pues nos predicen cómo es que se mueve un elemento mecánico, valga la redundancia. Después ya les pido la ley en particular, ¿no? A partir de qué ley o leyes de física se originan las leyes, las ecuaciones que describen el movimiento de sistemas mecánicos. Cómo se define el movimiento de traslación, qué variables se utilizan para describir el movimiento de traslación, qué establece la ley de movimiento de Newton, cómo se define la masa, desde la perspectiva matemática, a qué elemento de circuitos eléctricos es análoga a la masa. Ahora, para esta pregunta observen que les hago un pequeño comentario, una pequeña puntualidad, desde la perspectiva matemática, es decir, desde el área de las matemáticas, porque es parecido la masa y un elemento eléctrico. Y bueno, esto se refiere a que una misma expresión matemática describe el comportamiento de estos dos elementos. Describe el comportamiento de la masa y describe el comportamiento de otro elemento que no se considera dentro del ámbito mecánico, sino del ámbito eléctrico o electrónico. ¿De acuerdo? Y bueno, la pregunta 8. ¿Cuál es la magnitud de la masa en las unidades del sistema internacional? De unidades, obviamente. La penúltima pregunta. Escriba la ecuación de una fuerza que actúa sobre una masa m. Y en esa ecuación que quiero que escriban, que de hecho está en el libro que ahorita les voy a mostrar, quiero que me describan qué representan a de t, v de t y la función y de t. ¿Ok? Ahora, observen que les estoy pidiendo la ecuación de la fuerza F de t. Aquí F de t es una función que representa algo, ¿ok? También a de t, v de t y la letra y de t o la función y de t son funciones que representan algo. El hecho de que les diga que son funciones se los estoy indicando desde el punto de vista matemático. Para poder utilizar estas funciones en un modelado hay que identificar
a qué fenómeno físico representan estas funciones, ¿de acuerdo? La ecuación en realidad es muy sencilla y pues debajo de la ecuación ya viene la descripción de estos elementos que les estoy pidiendo. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo son considerados los resortes? Bueno, la pregunta 10, pues son dos preguntas en realidad. Y la segunda es, ¿y a qué elemento de circuitos eléctricos es análogo? Esta pregunta 10 se parece un poco a la 7, o mejor dicho, a la segunda pregunta del inciso 10, se parece a la pregunta 7. Al igual que la masa, que tiene un análogo eléctrico, los resortes también tienen un análogo eléctrico. Y les repito, se dicen que son análogos porque la misma ecuación o expresión matemática se utiliza para describir el comportamiento de estos dos elementos. ¿De acuerdo? Y bueno, chicos, vamos a ver a qué documento hay que consultar para poder contestar estas sencillas preguntas. Observen que estoy diciendo sencillas porque son sencillas. Y bueno, el archivo es el libro de Sistemas de Control de Kuo, de Benjamin Kuo. Aquí está el nombre. Sistemas de Control de Benjamin Kuo. ¿De acuerdo? Y bueno, el tema es el de modelado de elementos mecánicos. Específicamente empieza en la página 138 del libro y en el archivo electrónico es la página 162. Y las respuestas de esas 10 preguntas están a partir de aquí, de este tema del 4-3 y hasta, vamos a la siguiente página, hasta la página, hasta, ¿dónde estoy? Me estoy perdiendo. Hasta aquí, llega aquí al resorte lineal. Y hasta aquí, hasta la 418, hasta la ecuación 418, entre ese margen de páginas se encuentran las respuestas, iba a decir los resortes, se encuentran las respuestas a estas 10 preguntas. Entonces podemos decir que es entre la página 164 y la 162. ¿Ok? Dos páginas, una hoja prácticamente, entonces es una actividad que no considero que les tome mucho tiempo. Entonces, chicos, dicho esto, por correo les aviso la fecha de entrega. Cualquier duda, por favor háganmela saber. Y bueno, con esto me despido, que tengan un excelente día, hasta pronto.